Hola a todos, continuando con este tema de ecuaciones diferenciales exactas, vamos con este ejemplo. Identificar cuál es m y cuál es n. M siempre va a ser el que acompaña de x. Recordemos que dm será igual a la derivada parcial de la función f con respecto a x, y que n será igual a la derivada parcial de f con respecto a y, ¿cierto? Bueno, el primer paso infaltable, determinar si es exacta o no. Bueno, en este caso es exacta, pero vamos a verificarlo. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Derivar este primer lado, m, con respecto a y. La derivada del exponencial sabemos que es la misma, pero el exponente se deriva internamente y pasa a multiplicar. Bueno, con la siguiente parte tenemos un producto, porque tenemos y aquí y y acá. Estamos derivando con respecto a y. Sería la derivada del primer valor, que sería 1, por el segundo término sin derivar, coseno de xy, más, con este menos, recuerden de la regla del producto, sería menos, la derivada del el primer término sin derivar, ¿cierto? Por el segundo derivado. El segundo derivado, dejo un espacio, la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? De una vez menos, con este menos, más. La parte interna se conserva y la derivada interna de x por y, ¿cuál sería? Y es la variable que estamos derivando y x se conserva como una constante. La derivada de una variable por una constante es la constante. Entonces nos quedaría esto para la derivada de y. Y la función n derivada con respecto a x sería la siguiente. Como estamos derivando con respecto a x, ¿cierto? X es nuestra variable. La derivada de x en este caso sería 1, porque 2e y 2 a la y sería una constante. Variable por constante, se deriva la variable y nos queda la constante. ¿Qué es nuestra constante? 2 por e a la 2y, ¿cierto? Aquí volvemos a tener un producto. Esto es x, entonces, menos la derivada de x sería 1 por esta función sin derivar, coseno de xy, más, con este menos, se nos vuelve menos, ¿cierto? El primer término sin derivar por el segundo derivado, dejo el espacio. La de coseno es seno negativo, con este menos más, conservo lo que lleva internamente, esa función seno, y derivo internamente. La derivada interna de xy con respecto a x es mi variable y por lo tanto conservo la constante. Y la última parte, 2y, si lo derivo con respecto a x es 0, ¿cierto? No lo escribo. Y como pueden ver, tenemos la misma derivada en los dos lados y se cumple que my es igual a nx, por lo tanto es exacta. Ya comprobé, voy a borrar para la solución de esta. Vamos con la solución. Entonces, primera parte, df con respecto a x es igual a m, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, para quitar ese df, el de x pasa a multiplicar. Y para quitar esa multiplicación, tendría que integrar las dos funciones, ¿cierto? Aquí solamente me quedaría f, y del otro lado tendría que integrar toda esta función. E a la 2y menos y por coseno de xy, ¿cierto? Con respecto a x. Voy a integrar. La integral la separo para cada término, ¿cierto? La distribuyo. E a la 2y con respecto a x sería x por e a la 2y, ¿cierto? Estoy integrando con respecto a x, menos. En este lado, al integrar, y saldría de la integral como una
como una constante, ¿cierto? Porque mi variable es x. Entonces y sale de la integral. La integral de coseno es seno, conservamos la parte interna, ¿cierto? Seno positivo, y dividimos por la derivada interna. Mi derivada interna en este caso, ¿cuál será? Derivo xy con respecto a x. Entonces me queda la variable, perdón, se va la variable y me queda el valor que acompaña a la variable, ¿cierto? La constante. Cancelo y con y ya tengo esa función. ¿Y qué me hace falta sumarle a esa integral? Mi g de y, perdón. No es de x, sino de la siguiente variable, de y. Recuerdo el siguiente paso, que era despejar primero g con respecto a y. ¿A qué será igual g con respecto a y? A mi función f menos, esto como está sumando pasa a restar, x por e a la 2y, menos, pasa al otro lado positivo, seno de xy. El resto no escribo porque se canceló, ¿cierto? Y el siguiente paso, ¿qué era? Derivar esta función, ¿cierto? Con respecto a esta variable, y. Bueno, derivamos. Entonces, sabemos que aquí me va a quedar df con respecto a y, ¿cierto? Menos. Aquí derivo 2, pasa a multiplicar a la x por e a la 2y. Más. De aquí, de seno, derivo con respecto a y. Entonces me quedaría, la derivada de seno es coseno positivo de xy y multiplico por la derivada interna. Estoy derivando con respecto a y, me quedaría x, ¿cierto? Pero recordemos que era este df con respecto a y. Este df con respecto a y es lo mismo que mi función n. Entonces, ¿qué pasaría si aquí tengo n? N es todo esto, ¿cierto? Vamos a reemplazar ese valor de n. N tengo 2x e a la 2y, lo que está acá arriba, ¿no? Menos x coseno de xy más 2y, ¿cierto? Esto, ¿a qué será igual? ¿O a qué le resto? Menos 2x e a la 2y. Uy, este 2 casi no se nota. A la 2y más x coseno de xy, ¿verdad? Miremos aquí qué podemos restar. Este valor y este son los mismos. Entonces, se restan o se cancelan. Este es el mismo valor, pero con símbolo distinto, lo mismo. Y aquí sería igual g' de y, solamente a 2y. Lo escribiré por acá arriba. Entonces g' de y será igual a 2y. ¿Qué puedo hacer en este momento? Integrar g con respecto a y, ¿cierto? Si integro con respecto a y, se me iría la derivada y me quedaría g de y, ya la conocería. Y la integral de 2 con respecto a y sería y cuadrado sobre 2. Entonces me quedaría solamente y cuadrado porque el 2 desaparecería, ¿cierto? Y ese valor lo reemplazo en esta g. Ya no iría g de y, sino y cuadrado. Y borro el resto para evitar confusión. ¿Listo? Y toda esta función termina siendo la solución. ¿De qué forma? Como aquí integramos, se le puede sumar la constante c, ¿cierto? Y la ubicamos en este punto. Y sabemos que
todo esto, f era igual a 0. Entonces la solución sería 0 igual a x e a la 2y menos seno de x por y más y cuadrado más c. Y tenemos la solución. Bien, terminamos. Vamos con otro ejemplo. Bien, vamos con este ejemplo, el cual tiene un valor inicial. Cuando x vale 0, y vale 2. Ya sabemos que esto es m y esto es n. Entonces, en este caso, derivamos m con respecto a y. Con respecto a y, como aquí hay x y x, sabemos que esto vale 0. Y que solamente nos quedará menos derivada de este y, ¿cierto? El 2 bajaría a multiplicar a x y le restamos 1 a y. Y n de x, ¿a qué sería igual? N de x. Tenemos un producto, entonces sería la derivada de y, sería, como y sería una constante, sería 0, por el siguiente término sin derivar, 1 menos x al cuadrado, más la derivada del primer término sin derivar, por la derivada del segundo término. Dentro, 1 se vuelve 0. Y menos x al cuadrado sería menos 2 por x. Ordenando esto, esto se vuelve 0 y tendríamos menos 2xy, que es lo mismo que teníamos aquí arriba. Sabemos que es exacta. Bien, ahora a solucionarla. Esta vez vamos a solucionarla desde el lado de n. Entonces, n a que era igual a la derivada parcial de f con respecto a y, ¿cierto? ¿A qué es igual eso? Voy a distribuir y menos x al cuadrado y, ¿cierto? Esa es mi función. Vamos a integrar esa función. Vamos con otro color. F será igual a la integral de y menos x al cuadrado y todo esto con respecto a y. Al integrar, ¿qué tenemos? La voy a escribir aquí. La integral de y sería y al cuadrado sobre 2 menos, al integrar x al cuadrado por y, tendríamos x al cuadrado, y al cuadrado sobre 2. Vamos con respecto a y. Y le sumamos nuestra función h con respecto a x. Recordemos que la variable iba con respecto a otra, perdón, nuestra constante c iba con respecto a la otra variable, ¿cierto? Para que siga siendo constante. Aquí lo que hacemos es derivar cada término. Ya no voy a despejar h, sino que voy a derivar. Tendríamos el mismo resultado. Entonces vamos a tener la derivada de f con respecto a x, porque x es mi nueva variable, aquí, será igual. Esto, derivado con respecto a x, será 0, porque todo esto, como no tiene x, es una constante. No la escribo porque es 0. Esta parte, si la derivo, y cuadrado y 2, con este menos, se conservan como si fueran una constante, ¿cierto? Y x lo derivo, el 2 pasaría a multiplicar, y x le restaría 1, ¿cierto? Ahí sería esa derivada. Este 2, como lo tenemos multiplicando y dividiendo, lo cancelamos. Y le sumaría h' de x, ¿cierto? Bueno, ya teníamos aquí la derivada, la organicé un poco, y sabíamos que esto era igual a m, ¿cierto? M es toda esta función. Entonces, lo que haríamos sería reemplazar esa función aquí donde está esta m, ¿cierto? Vamos a dejarla así. Menos y cuadrado x más
h' de x sería igual a coseno de x por seno de x menos xy al cuadrado. Este menos xy al cuadrado y este término son el mismo. Como están con signos iguales, ¿cierto? Y separados por el igual además, son iguales y los puedo cancelar. Y lo único que me quedaría sería h' de x igual a esta función. Entonces tendría que integrar para desaparecer la derivada, ¿cierto? Con respecto a x integro. Entonces sería h de x igual a la integral de coseno de x por seno de x con respecto a x. ¿Cómo resuelvo esa integral? La puedo resolver por sustitución, tomando ese término de seno como u, ¿cierto? Voy a hacer por acá la derivada. U será igual a seno de x de u a coseno de x, la derivada, por dx, ¿cierto? No nos olvidemos del diferencial. Despejo de x igual a du sobre coseno de x. Y reemplazo en esta integral. Entonces me quedaría h de x sería igual a la integral de coseno de x por u, ¿cierto? Y en lugar de dx, du sobre coseno de x. Cancelo coseno con coseno y h de x será igual a u al cuadrado sobre 2, ¿cierto? U al cuadrado sobre 2 más mi constante c, que va a ser la solución de este problema. ¿Qué es u? Seno de x. Entonces sería seno al cuadrado de x sobre 2 más c. Lo que debo hacer es reemplazar este h de x, todo este resultado, donde estaba h de x. Voy a borrar. Solamente dejo esto para guiarnos. Entonces tenemos que f de x, y será igual este término, y al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado, y al cuadrado sobre 2 más h de x. ¿Cuál es h de x? Seno al cuadrado de x sobre 2. Recordemos que este c no se sabe si es positivo o negativo, y lo pasamos al otro lado como c, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque esto era igual a 0. Y reemplazamos los valores iniciales, 0 y 2. Entonces vamos a reemplazar de una vez. Borremos esto, que ya sabemos que f de xy era igual a 0, y borremos esto. Entonces, donde está y, irá el número 2. Sería 2 al cuadrado sobre 2, menos x vale 0, entonces todo el término va a valer 0, más seno al cuadrado de 0 sobre 2, ¿cierto? Eso será igual a 0. Y aquí tenemos 2 al cuadrado son 4 entre 2. 2 menos 0 ya no lo pongo. Seno de 0, seno sabemos que inicia en 0, entonces va a ser 0. Entonces c será igual a 2. Terminamos. Bueno, con esto espero que le haya sido útil. No olviden suscribirse y no olviden continuar con el siguiente tema, que es ecuaciones diferenciales no exactas. Gracias por la visita y hasta la próxima.